Imaginen una nación que todavía tiene templos, pero que ya no tiene reverencia. Un pueblo que todavía pronuncia el nombre de Dios, pero ya no vive bajo la autoridad de Dios. Imaginen a una generación que no dejó de llevar una vida religiosa, que no está mal, pero sí dejó, y eso sí está mal, de ser fiel al Dios de su religión. Ese era el Israel en el tiempo del libro de los Jueces, en el que ya queremos terminar. Queremos terminar ese libro, porque cada vez se pone más feo, cada vez más difícil, por las consecuencias que ellos estaban recibiendo en su vida a causa de sus malas decisiones, es decir, apartarse de Dios y adoptar nuevas religiones. El pueblo de Israel, habían mezclado la adoración a Dios con ídolos. O sea, ya estaban adorando a Dios y a la Virgencita de Guadalupe, pues. Y venían a leer la Biblia y también ¿cómo se llama? El de Leo, Capricornio. ¿Y tú qué eres, hermanita? Decían. O sea, habían mezclado la adoración a Dios con ídolos. Habían aprendido a vivir como las naciones paganas, pero con un lenguaje muy cristiano, muy espiritual. Y lo más peligroso de todo, no se daban cuenta de qué tan lejos habían llegado. No percibían lo lejano que estaban de Dios. La Biblia lo comenzó a resumir con una frase inquietante que se repite a través de todo el libro. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando usted lea el libro de Jueces y lea esta frase, entonces, hermanos, usted recuerde el trasfondo. Cada uno hacía lo que bien le parecía, le importaba poco si estaban bien o si estaban mal. Ellos vivían conforme a sus pasiones e intereses. Y ese es el contexto en el que estamos, en la parte donde comienza el final del libro de Jueces, pero parece que todo está empeorando cada vez más. Ese es el terreno donde crece la historia que vamos a ver hoy. No está comenzando con violencia, comienza con algo más engañoso, más sutil. Comienza con un corazón que dejó de rendirse a Dios. Ojo, aquí es donde comienza toda violencia. Aquí es donde comienza toda venganza. Aquí es donde comienzan las tragedias familiares. Con un corazón que dejó de rendirse en algún momento de su historia a Dios. Y cuando eso sucede, hermanos, lo que sigue no es estabilidad. Ojo, no es que, estoy aquí, no estoy avanzando en Cristo, pero estoy parado, no estoy retrocediendo, no me le estoy rajando. La gente pensamos así, ¿no? Pero la verdad es que el Señor Jesucristo siempre nos recuerda: el que no es conmigo es contra mí, el que no recoge desparrama, el que no es fiel la está regando, es infiel. El que no permanece en Cristo está retrocediendo, se está rajando. El que no está ahí, pues. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros veamos que el libro de Jueces nos está diciendo que no hay vida en Cristo, no hay vida en la fe en Dios, que esté estática, detenida. No hay un descanso, pues. Solamente hay una inercia hacia adelante. Eso es importante, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en la vida de los jueces? Está cayendo en picada, está en una caída libre. En Génesis, hermanos, en el capítulo 19 de Jueces, nosotros tenemos un paralelo. Jueces capítulo 19, tenemos un paralelo que se parece al mismo capítulo 19, pero del libro de Génesis. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué y Jueces. O sea, en el séptimo libro, en el capítulo 19, tenemos una historia que se parece mucho al capítulo 19 de Génesis, el primer libro de la Biblia. ¿Estamos? Se los voy a leer. Miren, dice, miren cómo se parecen estos dos relatos. Mientras dos hombres se alegraban, porque un hombre que era extranjero, un levita, por cierto, un sacerdote,
alguien que estaba supuestamente dedicado a adorar a Dios y a enseñar con su forma de vida, con su liderazgo, al pueblo de Dios a que adoren a su Señor y Dios. Entonces, este hombre no encontraba quien le diera asilo en una ciudad que no era su ciudad, en Gibeá. Y de repente encontró un cristiano, un israelita, pues, que sí lo aceptó en su casa. Y dice, mientras ellos estaban alegrándose, los hombres de la ciudad de Gibeá, esos hombres que eran de la tribu de Benjamín, o sea, eran del pueblo de Israel. Es como decir, yo voy a la ciudad de La Paz, a la ciudad de Monterrey, a la ciudad de Los Ángeles, y voy a ir a pedir refugio. ¿A quién? Pues a los cristianos, si soy cristiano, porque ellos me van a dar asilo, pues me van a recibir. Pero resulta que cuando llegó a esa ciudad, nadie le daba asilo, aún sabiendo que todos los israelitas, incluyendo la tribu de Benjamín, que era a donde pertenecía la ciudad de Gibeá, incluso todos los israelitas tenían un mandamiento, hermanos: deben de saber ser hospitalarios con los extranjeros, deben de saber ayudar a las viudas, deben de saber ayudar a los huérfanos. En este caso se aplica el mandamiento de los extranjeros. El levita era un extranjero en la ciudad de Gibeá, en una ciudad cristiana, para que entendamos el lenguaje bíblico de Jueces. Fue, pero nadie le dijo: hey, pásale, te voy a dar un cuartito y te voy a dar de cenar y una cobijita. Nadie le dijo eso. Entonces encontró un hombre que sí le dijo: vente a mi casa. Pero resulta que nadie en esa ciudad le había ofrecido asilo, porque a nadie le importaba guardar los mandamientos de Dios en ese tiempo, que así se regía la vida cristiana de ese tiempo. Pues, ¿estamos? Entonces, como a nadie le importaba, ¿saben por qué a nadie le importaba enfocarse en guardar los mandamientos de Dios? Estaban enamorados de sus pasiones, estaban apasionados de su carne, estaban practicando el pecado y no se daban cuenta que ya estaban bien lejos de Dios, al punto de que cuando supieron que había un extranjero en la casa de un hombre viejo, fueron y rodearon la casa de ese hombre, golpeaban la puerta de ese hombre y le hablaron al dueño de la casa, al anciano, dice la Biblia, diciéndole: saca el hombre que entró en tu casa para que tengamos relaciones con él. O sea, estaban pervertidos, eran depravados, eran moralmente sucios. Los israelitas de ese tiempo no solamente no aplicaban su tiempo para considerar los mandamientos, la palabra de Dios, para vivirla, sino que les importaba un poco y estaban dedicados a sus pasiones pecaminosas, a su carnalidad. Saca a ese hombre para que estemos con él. ¿A qué escena del libro de Génesis les recuerda? ¿Se acuerdan del libro de Génesis, capítulo 19? Cuando un ángel llega a la ciudad de Sodoma, ¿se acuerdan? Y que todos los sodomitas, todos los homosexuales, lesbianas, LGBT, todo, estaban: saca a ese hombre porque queremos acostarnos con él. Lo mismo. Y sigue diciendo en el relato de Jueces, dice: entonces el hombre, el dueño de la casa, salió a hablar con ellos y les dijo esto: no, hermanos míos, no se porten de esta manera tan vil, puesto que este hombre ha entrado en mi casa. No cometan esta terrible ofensa, porque este hombre estaba intentando hacer la lucha de guardar el mandamiento de Dios de ser hospitalario. Pues estaba buscando servir a Dios una vez en su vida y miró la oportunidad con este extranjero y dijo: voy a aprovecharla, voy a servir a Dios, porque como que su conciencia estaba un poquito sucia y cargada, como que estaba cargando el peso de la culpa, sabiendo en qué lugar vivía, con quiénes se rodeaba, porque sabía bien que el que se junta con lobos aprende a aullar como lobo. Entonces tenía una carga, una culpa en su conciencia y dijo: esta es mi oportunidad para servir a Dios.
y fue con ellos y habló y le dijo, no le hagan nada a este hombre. Pero ¿cómo nos damos cuenta que este hombre era tan ciego como para mirar como para no mirar lo malo que estaba en su corazón y en su práctica, en su vida cristiana, religiosa, como le quieran llamar, le querramos llamar? Entonces dice, no, hermanos míos, no se porten de esta manera tan vil. Aquí, miren, aquí está mi hija virgen y aquí está la concubina, la novia de él. Permítanme que la saque para que ustedes abusen de ellas y hagan con ellas lo que quieran, pero no cometan semejante ofensa contra este hombre. Ese hombre que vivía en una ciudad depravada, que ya no le importaba el mandamiento de Dios porque no tenían temor de Dios. O sea, estaban viviendo los resultados de la lejanía de Dios. Y este hombre a lo mejor todavía tenía una pequeña buena intención de estar con Dios, de agradar a Dios, de guardar el mandamiento, pero no se daba cuenta que no distinguía ya entre lo bueno y lo malo. No distinguía entre lo que es la voluntad de Dios y lo que es la voluntad de la carne. Y él quería servir a Dios a toda costa, y no le importó querer sacrificar a su hija y a la mujer, la novia del levita. Cuando nos alejamos de Dios, hermanos, no nos damos cuenta. No es de que ya me di cuenta que me alejé un poquito de Dios, ahorita me recupero. No es cierto. Pensamos que no nos pasa nada y luego nos alejamos otro poquito más de Dios y pensamos que estamos bien. Y luego recibimos la llamada del pastor o de los pastores y ¿cómo estás? Bien, pastor, usted no se preocupe, voy a orar por usted. Gracias por pastorearnos, ¿eh? O sea, no se dan cuenta, no nos damos cuenta. Yo, siendo cristiano de 20 años o más, 26 años, ¿verdad?, de que llegué a la iglesia, me alejo de Dios y no me doy cuenta. Cualquier pastor le puede pasar eso. Al pueblo de Israel le sucedió y estaba viviendo los resultados. Y el anciano también. Aquí está mi hija virgen. Pero los hombres, dice, los hombres de Gibeá no quisieron escucharle. Así que el levita, el extranjero, miren lo que terminó haciendo. Tomó a su concubina y se la dio a ellos. Y ellos la ultrajaron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Entonces la dejaron libre al amanecer, solo para morir a la puerta de la casa del anciano donde se estaba hospedando el levita. Imaginen, el hombre que está para vivir como ejemplo de adoración, para inspirar a un pueblo para que viva una vida de adoración, les aventó a su novia. Habiendo ido por ella a su casa unos días antes, porque tuvieron problemas matrimoniales o de pareja en su casa, y la mujer se fue a la casa de su papá. A los 4 meses va el levita, va por ella, la saca de su casa, nada más para aventársela a los perros para morir. Si me siguen la idea. O sea, ni el levita, ni el anciano, ni el pueblo de Israel tienen juicio como para distinguir qué es la voluntad de Dios y qué es la voluntad de la carne, pues. Ese es el resultado de una vida cuando nos alejamos de Dios, hermanos. Israel, nos está diciendo el libro de Jueces, se ha convertido en Sodoma. Y Gibeá, una ciudad de la tribu de Benjamín, lo representa. O sea, esa ciudad de Sodoma que Dios hizo descender fuego para exterminarla porque no había ni un justo siquiera. No, los israelitas habían volteado a ver esa historia y habían volteado a ver los hechos de Dios con esa ciudad y dijeron, qué fea ciudad, qué pecadores, uy, fuchi. Antes decían eso, pero ahora los israelitas se habían convertido en la ciudad de Sodoma y no se dieron cuenta cuando empezaron. Pero esta enseñanza también nos dice, no comienza con violencia el libro de Jueces, comienza con algo más engañoso a los ojos de los seres humanos.
nuestro corazón cuando se aleja de Dios, cuando deja de buscarlo, deja de leer la Biblia, de meditar en ella, de orar sin cesar, cuando no nos aferramos a hacer la voluntad de Dios, aunque nos cueste, cuando no sacrificamos ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo por la voluntad de Dios, sino que seguimos en el ritmo y en la marea del mundo, pues nunca vas a tener ganas de leer, nunca vas a tener la voluntad de obedecer, nunca vas a tener el dinero para consagrar una ofrenda, siempre vas, es que soy pobre, oh, es que no me levanté, es que me quedé dormido, es que todo el tiempo en la misma marea de todo el mundo, pues, y no nos damos cuenta cuando ya estamos lejos de la orilla, del puerto donde está la presencia de Dios. Hermanos, cuando una comunidad abandona a Dios, no se estabiliza en un nivel entre la fe y la incredulidad, en un escalón seguro. No, tampoco se estabiliza en un nivel de obediencia o de desobediencia. Cuando abandonamos a Dios no nos damos cuenta, lo hemos dicho. No tenemos entonces la capacidad natural para percibir nuestra lejanía, pero sí podemos percibir, hermanos, los resultados de nuestra lejanía. Israel en el libro de Jueces está mirando y experimentando en su piel el dolor de los resultados de haberse alejado su corazón de Dios. Lo mejor que podemos hacer, hermanos, para esto es tomar la decisión de vivir cada día humillados ante los pies de Cristo, orando sin cesar como nuestro Maestro nos enseñó, clamando a Dios por su misericordia como enseña la palabra, la parábola de la viuda y el juez injusto, procurando obedecer la palabra cada día que se nos da la oportunidad de despertar, como enseña Cristo en su sermón del monte, hermanos. Con eso vamos despertando, vamos avivando nuestra propia vida personal. Déjenme decirles esto: las congregaciones, las iglesias, Ebenecer incluso, y las sociedades, la ciudad de Ensenada, las naciones, tienen trayectorias históricas, hermanos. Déjenme explicarles por qué les digo esto. Lo que les quiero decir es que nuestra vida, tanto personal como familiar, tanto a nivel iglesia como nacional, nuestra vida no es estática en la historia. Toda vida avanza hacia un propósito, hacia un fin. Nunca estamos en un estado donde vamos hacia ninguna parte. Nunca, hermanos. Por ejemplo, un niño está creciendo, históricamente va hacia la adultez. Un joven se está enamorando, históricamente va hacia el matrimonio. Un hombre se está envejeciendo, va hacia la vejez. ¿Se fijan? Jamás estamos en un estado estático. Nos encontramos en una vida con inercia, en movimiento hacia adelante. Todo el tiempo estamos yendo hacia algo. Incluso cuando tú no estás tomando ninguna decisión y piensas que no haces nada bueno ni malo y que estás bien. Cuando no haces nada, estamos yendo hacia un lugar, aunque pienses que no estás yendo a ningún lado. Ejemplo, dice la Biblia, un holgazán que no hace nada está yendo y avanzando hacia su pobreza. Y te va a llegar la pobreza, oh holgazán, le dice el Proverbios al lector, ¿verdad? En este sentido, hermanos, nunca estamos en un estado donde no vamos hacia ninguna parte. Cuando sientes que no vas hacia ninguna parte, es solo un engaño visual acerca de tu vida. Por eso es importante que sepas lo que la Biblia dice. Tienes que tomar una decisión. Hoy tienes que tomar una decisión, holgazán. Hoy tienes que tomar una decisión, Israel. Hoy tienes que tomar una decisión, incrédulo. Algo nos está diciendo la Biblia a Dios ahora. Cuando sientes que no vas hacia ninguna parte, es un engaño visual. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3. Dice, ya que ustedes han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, ¿cuántos decimos amén? Yo soy resucitado en Cristo. Dice,
Ustedes deben de poner la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Ustedes deben de pensar en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra. Tenemos que tomar una decisión en eso. Pues ustedes ya han muerto a la vida terrenal y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Piensa en eso, toma una decisión desde allí. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado totalmente al mundo, ustedes van a terminar participando de toda su gloria si tomaron la decisión correcta. ¿Hacia dónde vamos? Hacia el día del juicio, hacia el día final. Todos estamos avanzando, nuestra vida tiene una inercia natural, hermanos. Vamos a morir, ¿sí o no? Va a llegar el día del juicio, ¿sí o no? Vamos a estar delante de Dios y vamos a ser uno de los dos. O vamos a ser uno de los que participen de toda la gloria de nuestro Señor Jesucristo en su revelación, o vamos a ser de los condenados al infierno para estar ahí, y no queremos ser de esos, ¿verdad? Hermanos, para mirar un poquito más este punto, miren, si dividimos el libro de Jueces en 3 partes, vamos a mirar esto, que en la primera parte Dios actúa. Ojo con esto, actúa hablando al pueblo y levantando salvadores, levantando jueces, pues, carismáticos, pero ayudaban en algo. Número 2, la segunda parte del libro de Jueces dice que Dios es mencionado por el pueblo. O sea, el pueblo le clama a Dios, pero Él no responde, no habla, no actúa en las decisiones del pueblo. O sea que el pueblo se vuelve loco tomando sus propias decisiones, sin distinguir lo bueno de lo malo. ¿Se fijan cómo va avanzando la relación de Dios y del pueblo? Primero habla Dios y luego ya no habla. Así como cuando los maridos a veces como que la riegan y la esposa ya no le habla porque está ofendida. O bueno, pues hay veces que las mujeres y el hombre termina un poquito ofendido. No sé si les hayan visto por ahí. En la tercera parte del libro de Jueces, hermanos, el pueblo está consultando a Dios, pero aún así, consultándolo, el pueblo actúa por su propia cuenta. O sea, no le importa la respuesta de Dios, no lo consulta por la relación que tiene. ¿Me explico? En el libro de Jueces, capítulo 20, versículo 18 dice, antes de la batalla, porque los israelitas ya estaban listos para echar guerra, pues. Y los israelitas dice que fueron a Betel y le preguntaron a Dios en ese lugar de adoración, que ya estaba todo lleno de ídolos, pero aún así fueron a Betel, fueron al servicio del domingo, pues. Y le preguntaron a Dios, ¿cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a la tribu de Benjamín? Es como si yo vengo con mi familia al domingo y le digo a Dios, Dios, ¿cómo le hago para romperle la cara a mi hermano y a toda su familia, llevármelos entre las patas de una vez? ¿Cómo le hago? Así, hagan de cuenta que así era la pregunta. Está medio rara, ¿no? Está medio fea. Bueno, ¿cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a nuestros hermanos de Benjamín? El Señor contestó, Judá debe ir primero. Hagan lo que quieran. Es como decir, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. Si ya cortaste conmigo, ya la regaste una vez, 2 veces, 100 veces. O sea, no me estás considerando, no me estás tomando en cuenta. Date cuenta que no me estás respetando, pues. O sea, ya que lo que me preguntes, haz lo que quieras. Israel consulta a Dios acerca de la estrategia de guerra, quién ataca primero, pero nunca le preguntó si deberían hacer la guerra contra su hermano Benjamín. Lo que está sucediendo es que convirtieron la vida cristiana en una religión utilitaria. Voy a la iglesia porque necesito que Dios me respalde en esta decisión.
voy a dar esta ofrenda porque necesito que Dios me multiplique. Voy a servir ahora porque necesito quedar bien, porque a lo mejor gano reputación, no sé, adentro o afuera. O sea, así estaban pues. La vida cristiana convertida en una religión utilitaria, mirando a Dios como un amuleto de guerra, pero no como su Señor. La Biblia, hermanos, nos está mostrando una vez más que es imposible mantener sí es posible mantener las formas de religión. O sea, asistir al templo, orar para consultar a Dios, ayunar si tú quieres, y al mismo tiempo conducir nuestra vida desde una agenda propia no gobernada por Dios. ¿Nos fijamos? ¿Nos damos cuenta? La Biblia nos muestra que existe la forma de ser buenos cristianos y al mismo tiempo tener un corazón que no se ha rendido a Dios. Y este es el principio de la tragedia de todo pueblo, de toda nación y de toda familia, de toda iglesia, hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ya se dio cuenta? La religión utilitaria invoca a Dios para éxitos visibles, pero Cristo exige unión genuina con Él, donde la obediencia fluya de conocerle, no de rituales, sino de conocerle en lo secreto. Por ejemplo, Mateo capítulo 7 dice que muchos en aquel día del que estamos hablando me dirán, dice, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no hemos profetizado en tu nombre? O sea, ¿acaso no vinimos a la iglesia, servimos, ofrendamos, hicimos eventos evangelísticos, predicamos? ¿Acaso no fuimos así? Y echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, dice Jesús, jamás los conocí, apártense de mí, los que practican iniquidad. ¿Se fijan? Entonces el pueblo de Israel, engañado por su propia ceguera, manipulado por la pasión de su corazón, las pasiones carnales, no distingue entre lo verdadero y lo falso. Y cayó en la mentira de que se cree siervo, de que se cree pueblo. Piensa, en resumidas cuentas, Dios está conmigo todavía. Puedo hacer lo que quiera y está conmigo. Entonces tenemos que analizar, hermanos, nuestra vida. Tenemos que detenernos un segundo en nuestra vida. Si deseas evitar a Dios como amuleto y detectar su silencio como una invitación a que te rindas totalmente, si lo deseas, porque el silencio de Dios, hermanos, estaba haciendo el juicio de ellos. Es como, haz lo que quieras, ya no me preguntes, haz lo que quieras. Entonces eso era un juicio para ellos y se estaban envolviendo en las consecuencias. Entonces lo que nosotros podemos hacer, hermanos, si queremos evitar eso, es cada mañana podemos empezar dedicando 2 minutos de silencio, solos ante Dios, por fe, para preguntarle, ¿estoy consultando a Dios? O para preguntarnos a nosotros mismos, ¿estoy consultando a Dios solo para estrategias como Israel? ¿O le estoy dando verdaderamente mi vida en estos 2 minutos de soledad con Él? Bueno, hasta aquí, hermanos, el libro de Jueces nos ha descrito una situación trágica, pero todavía no acaba el libro de Jueces, lamentablemente. Israel, hermanos, se da cuenta, el pueblo, toda la nación se da cuenta de lo que sucede con la mujer de Levita, con la novia de Levita, con la concubina. En la historia de la ciudad de Gibeá, todos arruinaron, destruyeron, asesinaron, mataron a la concubina, a la novia. Y el levita, habiendo sido él el que la aventó al ruedo, a la muerte, todavía se indigna y va y anuncia a todas las tribus de Israel: ¿saben qué? Esto sucedió, esto me hicieron mis hermanos los benjaminitas. Entonces todo Israel se indigna, se enfurece
se levanta en guerra contra Benjamín y sale a hacer justicia, entre comillas, justicia, por la concubina asesinada. Y el resultado de esto, hermanos, son 40,000 israelitas muertos en las primeras batallas. 40,000. 25,100 benjaminitas asesinados. Casi toda la tribu de Benjamín entera borrada del mapa. Esos totales de muertes, hermanos, suman más cantidad de las muertes que tuvieron en las peleas primeras para conquistar la tierra. O sea, se estaban matando entre ellos y la mayor cantidad de muertes del pueblo de Israel se llevó a cabo por la propia mano del pueblo, por la propia familia, por el propio hermano, pues. O sea, es una ironía la que está describiendo el libro de Jueces. Es una tontería, pues. Salió a hacer justicia de un acto malo, actuando peor. ¿Estamos? El autor del libro de Jueces está escribiendo con toda intención para que el pueblo abra los ojos y descubra su propia y ridícula ironía. Según ellos, resolvieron un crimen con otro crimen. Israel está actuando por instinto y no piensa las consecuencias. Ingenuamente, Israel cree que Dios está a su favor todavía. No se ha dado cuenta de que están autodestruyéndose con la venganza, con el rencor, con el odio, con el instinto, con la pasión. Casi exterminan a una de sus propias tribus, miles de familias asesinadas por manos de sus propios hermanos. Lo que comenzó en Sodoma terminó, en Sodoma, ¿se acuerdan de Sodoma? La ciudad de Génesis, la que incineró fuego del cielo. Lo que comenzó allí terminó en Israel, se pasó, pues, se traspasaron los pecados. Lo que parecía una historia lejana se convirtió en su propia historia, porque el problema nunca fue una ciudad pagana, hermanos. El problema es que se alejaron de Dios desde su corazón, despreciaron eso, pues. Entonces nos damos cuenta que el pecado es que cuando el pecado no encuentra freno, no se detiene, hermanos. El único freno que puede tener el pecado para mi vida es Cristo. Ezequiel capítulo 36 versículo 25 dice una palabra que no nos deja quedar como los jueces, como el libro de Jueces, el pueblo de Israel. Ezequiel capítulo 36 versículo 25 nos da un suspiro de gracia, no un tiro de gracia, un suspiro de esperanza. Dice: entonces, pensando que el pueblo se vuelva a Dios, entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios de su pecado, de su maldad, de su lejanía. Los lavaré de su inmundicia y dejarán de rendir culto a los ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. La gracia de Dios, pues. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo, como el corazón de la iglesia de Benecer. El corazón de Cristo, mejor dicho. Si nosotros dejamos que el Espíritu de Cristo nos inspire, pues vamos a tener su corazón. Y por último, en el versículo 27 dice: también pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos, para que sigan mis mandamientos, pues, y para que se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Eso que había dejado de hacer el pueblo de Israel, eso que lo llevó a la lejanía de Dios, aquello que lo llevó y lo condujo hacia las trágicas consecuencias de violencia, de maldad, de odio, de rencor, de muerte, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos?
obedecer las ordenanzas de Dios, meditar en los decretos de nuestro Señor, dejarnos amar por Dios y mandar por Dios. ¿Saben cómo me manda Dios? No me manda como la vieja religiosa de la iglesia. Tú debes de llegar temprano. Tú debes de leer la Biblia. Tú debes de vestirte bien y ponerte corbata. No. Así no me manda Dios como la vieja religiosa, pues. Como el pastor anciano mediocre. Como las iglesias muertas, pues. ¿Saben cómo me manda Dios y cómo los manda a ustedes? Pura inspiración. Te inspira por medio de alguien que es lindo por ahí en la iglesia, una persona linda, humilde, amable. ¡Pum! Te golpea con el Espíritu. Y nosotros que queremos servir a Dios, reconocemos cuando alguien tiene el Espíritu, la actitud de un discípulo que ama a Dios. Entonces eso es inspiración, hermanos. Así te manda Dios. O sea, no tienes que andar regañando a los niños, porque los niños tienen papás. No te metas con los niños. Yo no me meto con los niños. Incluso cuando los papás dicen, regáñalo, pastor, regáñalo tú, porque tú eres el papá. Yo no soy el papá de tu hijo, ¿verdad? O sea, porque no soy llamado por el Espíritu a regañar. Soy llamado por el Espíritu a inspirar. Está más difícil, hermanos. Pero para poder inspirar, yo tengo que mantenerme bajo la unción del Espíritu, pues. ¿Qué es lo que necesito? No perder el control. No dejarme engañar por mis pasiones. Es todo lo que necesito. Aunque venga el cristiano o la cristiana que dice, pastor, ¿quién no quiere orar? Tú ponte a orar porque la Biblia dice. No, cuando vengan esas personas poderosas, la verdad es que necesitamos ser inspirados, hermanos. Y para que haya crecimiento y para que fluya el Espíritu de Cristo de ti hacia los demás, necesitas inspirarlos, no regañarlos, no pelear, no demostrar fuerza, porque el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad y en la mía. ¿Estamos? Entonces, y solo entonces, voy a perdonarlos, limpiarlos con agua pura y quedarán limpios. Lavaré esa inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Y les daré un corazón nuevo y les pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. ¿Se fijan? No les pondré una vara para que anden pegando, golpeando. No, les pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Ese corazón de terco, de piedra, frío, religioso, que cree que eso es la iglesia, estás equivocado. Tenemos que ser lejanos al ejemplo de los jueces, hermanos, del libro de los israelitas en el libro de los jueces. Pero ¿se acuerdan cómo la Biblia nos dice que la vida va por inercia hacia algún lugar siempre? Si yo voy por inercia todo el tiempo, si me está empujando hacia algún lugar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reaccionar y tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión que vas a tomar hoy? ¿Cuál es la decisión? ¿Vas a dejarte guiar por tus pasiones, por tu incredulidad, por tus miedos, por tu enojo? ¿O te vas a dejar inspirar por el Espíritu y dejarte amar y dejarte mandar? Porque manda con amor. Así que tienes que tomar una decisión hoy. Vas a seguir avanzando aunque no quieras, sin darte cuenta, hacia tu propia Gibeá, como era la ciudad del pecado, ¿no? O vas a detenerte y humillarte y rendirte completamente a Cristo. Porque al final no se trata de si crees en Dios o no crees. Va a llegar el día del juicio. Y en ti está la decisión de que si quieres participar de toda su gloria, porque así dice la Biblia, que el texto que les leí, tú vas a participar de toda su gloria en ese día. O puede ser que tú quieras decir, no, pues a mí me gusta la venganza, a mí me gusta la venganza y el odio, como los israelitas en el tiempo de los jueces. No tenían rey, no tenían liderazgo que los inspirara.
no tenían rey en su corazón, ¿verdad? Así que les invito, hermanos, a estar de pie conmigo. ¿Qué les parece? Vamos a esforzarnos ahora. Vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdame a creer. Ayúdame a confiar en tu amor. Y ayúdame a obedecer. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu paciencia, por conocernos perfectamente y tener misericordia de nosotros y no juicio. Padre, gracias por la oportunidad que me das de volverme a ti, de que quieres lavarme una vez más. Quieres dejar limpio y puro mi corazón. Ayúdame a aprovechar la oportunidad, Padre, que tú me das ahora. Quisiera pedirte que me quites este corazón de piedra, frío y religioso, y que pongas en mí un espíritu nuevo, Padre, que verdaderamente pueda inspirar a otros, pueda amar a otros, pueda perdonar a otros. Dios, que tu gracia esté conmigo, Padre, porque anhelo profundamente ser un verdadero discípulo de Jesús y madurar hasta parecerme en el amor a Jesús mi Señor y Salvador. Pero también quiero y deseo con todo mi corazón ser un hijo obediente de mi Padre Celestial. Ayúdame, Padre, que tu Santo Espíritu me sostenga, me inspire. Ayúdame a vivir bajo la unción y en la unción del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Que la congregación, Padre, que escucha este sermón, experimentemos esta vivificante, Padre, exhortación y palabra. Es tu Espíritu, eres tú el que nos guía, el que nos manda, el que nos inspira. Y siempre todo lo haces con paciencia, misericordia y con amor, Padre. Nosotros somos los que recibimos nuestras propias consecuencias trágicas, dolorosas. No eres tú, es nuestra lejanía. Pero ahora que estamos perdonados por la sangre de Cristo y lavados, queremos permanecer así, queremos permanecer en Él. Dios bendito. También te pedimos, oh Dios, y aprovechamos para que tú bendigas, oh Dios, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, que lo hacemos de corazón, Padre, en obediencia y en fe, Padre. No nos dejes extender la mano para dar una ofrenda que sea de una manera forzosa, Padre. No nos dejes experimentar esa amargura, Padre. Que nuestra experiencia sea completa y dulce, Padre, por la fe, por nuestra obediencia y por nuestro amor a ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Y amén.